glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Pecador, ese es quien era yo, miserable y perdido, sin ninguna dirección. Un gran abismo nos quería separar, pero cruzaste la distancia, me viniste a rescatar. Ya no hay divisiones, un camino se abrió. Tu trono dejaste por vivir en mi interior. Allí en la cruz cargaste mi dolor. Mi deuda tú pagaste y me diste salvación.
Tu sangre derramada, el perdón me da. Hola, es un gozo poder estar nuevamente contigo el día de hoy. Mi nombre es Carlos Josué Guevara y tengo el privilegio de servir como pastor y líder de Somos Eclesia. Somos la iglesia en todo lugar y quiero darte nuevamente la bienvenida por estar con nosotros en este espacio. Nuestro deseo es que puedas hacerlo con alguien más, poder compartir no solamente la palabra de Dios o un tiempo juntos en adoración, pero también poder compartir algo, alimentos, un tiempo como amigos, con tus vecinos, con tus familiares, y así realmente poder ser la iglesia en todo lugar. Así que gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y quiero empezar una serie nueva en las próximas semanas y empezando el día de hoy, titulada Todo o Nada. Es este sentido, esta idea principal de poder darlo todo por Cristo. Todo de nosotros, todo en nuestra vida, todo aspecto, poder hacerlo para la honra y gloria de Cristo, poderlo darlo para Él, especialmente cuando hablamos del compromiso, de nuestro compromiso a Dios, el poder dar todo a Dios, todo nuestro compromiso a Él. Y quiero empezar haciéndote una pregunta. Y yo no sé si tú estás viendo este video y si tú te congregas en alguna otra iglesia, en alguna otra congregación, pero si no, puedes igual pensar en este espacio, en este video, pero la pregunta que tengo es, ¿por qué es que las personas o por qué nosotros nos congregamos durante la semana? ¿Por qué te congregas un día domingo? ¿Por qué quizás te conectas a este espacio un día domingo si no vas a ningún otro lado? ¿Por qué es que lo haces? Realmente yo creo que si nos ponemos a pensar del por qué, y quiero que realmente respondas a esa pregunta, ¿qué es lo que obtienes al congregarte? ¿Qué es lo que obtienes o por qué es que lo haces semana? Y no digo semana a semana, lo haces cuando lo hagas, porque lamentablemente a veces no es ni semana a semana. Pueden pasar semanas antes que te vuelvas a congregar, pero ¿por qué es que lo haces? Quizás unas posibles respuestas puedan ser, bueno, por la comunión y el compañerismo que puedo experimentar al hacerlo, o quizás porque, bueno, deseo oír la palabra de Dios y así poder crecer y sentirme mejor, porque siempre que voy, cuando salgo me siento bien, ¿no? Algo que quizás escucho muy frecuentemente, o porque trae paz a mi corazón, porque puedo y me permite alabar a Dios, porque sentí la necesidad de hacerlo, ya me hacía falta congregarme, porque quizás, de nuevo, quiero aprender y crecer en la palabra de Dios. Y sabes, realmente todas esas respuestas son razonables, son razones por las cuales debemos congregarnos, por las cuales las personas lo hacen, pero a la vez también te reto que eso no solamente sucede en un servicio, eso puede suceder en un grupo de crecimiento, en una célula de crecimiento en las cuales experimentas todo esto que estamos hablando. Pero entonces, ¿por qué es que realmente nos congregamos? ¿Por qué es que vamos a un edificio como este para congregarnos y reunirnos? ¿Por qué ser parte de un servicio? ¿Cuál es la expectativa que llevas de parte de Dios al congregarte o al ser parte de un servicio? Ser parte de una congregación, y especialmente cuando tú decides que ya es tiempo o que es suficiente y que ya no lo harás más o lo harás el resto de tu vida. ¿Cuál es realmente la intención? Y esta pregunta te la hago porque es una conversación que estoy teniendo en este momento precisamente, ¿no? Es un diálogo que tengo con Dios, algo que pues he podido percibir de la iglesia, que somos las personas, no solamente en este lugar, pero en otros lugares mundialmente, te podría decir. Y a veces hay cierta frustración en mí, y yo creo que esa es la parte que quiero ser muy transparente de la razón por las cuales quizás las personas realmente se congregan. Y a veces yo quisiera, te lo digo porque a veces pareciera, desde mi punto de vista como pastor, como líder, como alguien que está enseñando semana a semana, que lo único que este espacio quizás a veces se ha convertido en nada más en un momento para oír la palabra de Dios, en el cual tú vienes y escuchas la palabra de Dios y luego te vas y luego regresas otra vez cuando quieras hacerlo y oírlo nuevamente.
que este espacio, un servicio para congregarte solamente se puede percibir o se puede ver como una manera de alimentar a los hijos de Dios, de darles de comer de la palabra, y sabemos que como hijos de Dios, que Cristo es la cabeza, que Cristo es nuestro pastor, entonces nosotros venimos a ser ovejas de su rebaño. Yo te podría decir que a veces se siente como que no es lo único que el domingo o un servicio se ha convertido trágicamente es en solamente alimentar las ovejas de Cristo, y a veces realmente viene esta imagen a mi mente. Yo creo que cuando eso sucede por mucho tiempo, yo creo que así llegamos a vernos, y yo creo que eso puede ser, pienso que así es, quizás nos puede ver Dios a algunos de sus hijos después de estar de un tiempo largo, quizás yendo solo a recibir y a escuchar. ¿Y por qué llega una oveja a ese punto? ¿Por qué es que una oveja podría llegar a ese punto de obesidad? Bueno, puedes decir, bueno, porque ha comido mucho, ha comido mucho por mucho tiempo y por eso llegaba ahí. Bueno, sí, en parte sí. Bueno, porque quizás también no ha estado activa, no ha habido un tipo de actividad, no ha hecho nada, no se ha movido, no ha hecho ningún tipo de ejercicio físico, no hay actividad en esa oveja, y por lo mismo ha llegado a ese punto de obesidad. Pero ¿crees que pueda ser esa entonces la realidad también de algunos hijos de Dios que solamente ven un servicio de adoración como algo para ir a alimentarse, recibir cuando quieres, por el tiempo que quieras, y que lo han hecho ya por mucho tiempo? Puedes creer o puedes pensar que esa pueda ser la realidad de algunos hijos de Dios también. Yo te puedo decir que tristemente así es. Muchos de nosotros como hijos de Dios quizás no nos damos cuenta que estamos en esa misma condición, y yo creo que el punto de lo que quiero hablar el día de hoy es que como iglesia no podemos seguir así. Estamos hablando de darlo todo o nada por Cristo, en nuestro compromiso a Él, en nuestro servicio a Él, pero no podemos seguir así, no podemos seguir en esa condición de solamente ir y comer y alimentarnos. Y eso es lo que dice precisamente Santiago, que es el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy, Santiago 1, versículo 22 al 25. Y aquí Santiago dice lo siguiente: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos, pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo, te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no la olvidas, no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Vemos entonces la importancia de no solo escuchar la palabra de Dios, de no solo oír la palabra de Dios, pero de poder obedecer y hacer lo que estás oyendo, y obedecer lo que la Biblia está diciendo. En alguna manera no es solo venir, en otras palabras, no es solo venir o ir a un servicio y congregarte y escuchar, sino hay que hacer algo. No es solamente oírla, sino hay que hacer algo. Y Santiago enfatiza entonces la necesidad de esa acción y de nuestra obediencia a lo que Dios nos llama a hacer. Y hay tres cosas importantes que quiero hablarte el día de hoy. Si no vamos a seguir así, si estamos diciendo realmente no podemos continuar así, hay tres cosas que debemos recordar. Lo primero es que es tiempo de ser hacedores de la palabra. Ya no más seguir solamente escuchando la palabra de Dios, también debemos ponerla en práctica, también debemos de hacer algo y debemos de obedecer lo que Dios nos llama a hacer. Santiago 1:22 nuevamente dice: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica, y eso está claro. Pero fíjate qué es lo que pasa cuando no hacemos eso. Dice: de lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Entonces, otra pregunta que tengo para ti es: ¿estás solamente escuchando la palabra de Dios el día de hoy sin ponerla en práctica? ¿No estás realmente haciendo nada de lo que estás leyendo, de lo que estás oyendo, de lo que Dios te está hablando, quizá de lo que Dios te está pidiendo o te está retando a hacer? ¿Estás haciendo algo o solamente estás escuchando la palabra? Y si yo te digo entonces, ¿por qué es que vas a un servicio y te congregas y dices, bueno, es porque
la razón por la que vas es para poder sentirte mejor, es una razón personal para satisfacer eso en tu corazón, ese vacío, ese gozo que necesitas para sentirte mejor, pero no estás practicando nada, te estás engañando a ti mismo. Si solamente vas y escuchas, pero no haces lo que Dios te dice en su palabra, no haces lo que Dios te está poniendo en tu corazón, te estás engañando a ti mismo. No creas que el cristianismo se trata solo de ir a un servicio, congregarte cada 2 semanas, cada 3 semanas, cada 4 semanas, y eso es todo. Si tú crees que eso es ser un hijo de Dios, te estás engañando a ti mismo. Debemos de ser hacedores, debemos de obedecer lo que la Biblia nos está llamando a hacer. Debemos de realmente actuar a lo que Dios nos está llamando a hacer. Y hay una frase que Francis Chan, un pastor muy conocido, dijo y me gusta mucho, y dice lo siguiente: no tiene sentido tener servicios si no nos convertimos realmente en la iglesia que Dios nos ha llamado a ser. Y eso es muy cierto. ¿Cuál es el punto de tener un servicio si no estamos siendo la iglesia, si no estamos haciendo nada, no estamos sirviendo a nadie, no estamos haciendo nada en el nombre de Dios? Somos llamados como la iglesia a ser los representantes de Cristo sobre la boca, los ojos, las manos, los pies de Cristo, lo que significa que hay una acción de nuestra parte. Y si no estamos haciendo nada, si no estamos siendo la iglesia, entonces ¿cuál es el sentido de tener un servicio? ¿Para qué tenerlo? Es nada más estar alimentando a la oveja, y nos damos cuenta que llega a ese punto de obesidad que no es lo que Dios desea de nosotros. Entonces vemos que no podemos seguir así, que es tiempo de ser hacedores de la palabra. El número 2 que quiero que recuerdes el día de hoy es que no sigamos engañándonos a nosotros mismos. Yo creo que eso es el peor error que podemos hacer, el engañarnos a nosotros mismos. Y esto es algo de nuevo que he estado teniendo este diálogo interno con Dios respecto a la iglesia en general, y el hecho de engañarnos a nosotros mismos, el hecho de quizás pensar que solamente se trata de estar cuando quieras, en la frecuencia que tú quieras, y eso se trata todo. No es el propósito, te estás engañando a ti mismo. Aquí Santiago nuevamente nos dice y nos compara que eso es como olvidar cómo te ves en un espejo, en el versículo 23 y 24. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo, que te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. ¿A cuántos nos ha pasado eso? Puede que sí suceda, porque hay momentos que eso, lamentablemente, por problemas mentales, sí pueda pasar. Pero yo te podría decir que no. La mayoría de nosotros sabemos muy bien cómo nos vemos en un espejo. Ahora, también pasa que hay veces que no nos gusta lo que vemos en un espejo, ¿no? No nos gusta ver quizás cómo nos vemos en un aspecto físico, pero hay cosas un poquito más profundas y que a veces no queremos ver en el espejo, ¿no? Tendemos a ignorarlas en el espejo. Cada vez que nos vemos en el espejo, la ignoramos y pensamos que todo está bien. Es como esta otra imagen. Yo creo que muchos de nosotros nos vemos constantemente de esa forma, ¿no? Pero eso es engañarnos a nosotros mismos, como lo está diciendo este pasaje. Y cuando habla y hace esta referencia a Santiago del espejo, es algo mucho más profundo. Está hablando de cómo nos vemos o cómo somos realmente internamente. Nos olvidamos o queremos ignorar quizás esos sentimientos, esas acciones, esas actitudes, esas inseguridades en nosotros mismos, y nos engañamos haciéndonos creer que está bien o que no somos de esa manera, y olvidamos cómo somos o ignoramos esa área de nosotros. Y es tiempo de cambiar. No podemos seguir así, no podemos ignorar eso y seguir engañándonos a nosotros mismos. Debemos de ser hacedores de la palabra de Dios, no solo escuchar lo que Dios nos llama a hacer. No sigamos engañándonos a nosotros mismos. Número 3, que hay bendición al obedecer lo que Dios nos pide o lo que Dios pide de nosotros. Hay bendición cuando haces, cuando obedeces, cuando sirves, cuando actúas, cuando hay algo de tu parte. Hay una bendición cuando tú lo haces y es lo que Dios te llama a hacer. Sabemos que Dios nos llama a muchas cosas y espera obediencia de nosotros en muchas áreas de la vida, porque
lo vemos en su palabra, y si has estado leyendo y escuchando, pues tú sabes qué es lo que Dios te está pidiendo a obedecer. Y aquí en el versículo 25 de Santiago 1 dice: pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá y te bendecirá por tu obediencia. Vemos claramente que nos está llamando a que miremos atentamente, que escuchemos atentamente, que está bien y que bien que podamos estar leyendo y que puedas estarte congregando y oyéndolo atentamente, pero que la pongas en práctica, pero que no olvides lo que estás oyendo, que seas obediente a lo que Dios te llama. Y sabes que en la Biblia Dios nos llama a acción, porque vamos a hacer algo en respuesta a lo que Dios nos está llamando a hacer. Entonces sabemos que cuando hacemos eso vamos a obtener bendición y tendremos bendición. Entonces el problema no es que no oigamos o no busquemos la dirección de Dios. El problema es que no obedecemos lo que Dios pide de nosotros. No ponemos en práctica lo que Dios nos habla en su palabra, no ponemos en práctica lo que Él pide de nosotros, no obedecemos lo que Él nos llama a hacer. Y sabes, tristemente yo te podría decir que esa es la realidad, quizá de un 85% de los que se dicen ser seguidores de Cristo, que solamente escuchan la palabra de Dios, solo son oidores, que solamente van a un servicio y eso es todo. Y ellos creen que ese es el propósito y eso es todo lo que deben de hacer para poder sentirte mejor, para saber más, crecer más, pero solamente estás siendo un oidor, solamente estás haciéndolo. Y sabes, hay un estudio de Barna, una organización que en Estados Unidos hace investigaciones, y ellos dicen que solo el 13% de los que son seguidores de Cristo realmente tienen un entendimiento bíblico de lo que significa ser un seguidor de Cristo, de su identidad en Cristo y de la gran comisión, lo que significa que solamente ese 13% saben que están llamados a hacer algo para hacer más discípulos y alcanzar a otros por Cristo. Es solamente eso. O sea, hay un 85% que solo son consumidores, que solamente vienen cuando desean hacerlo, sin ningún tipo de acción o compromiso, solamente a consumir, y muchas veces lo olvidan y no lo ponen en práctica. Pero vemos que Dios nos está retando a ser hacedores, a poner en práctica y obedecer lo que Dios nos está llamando a hacer. Pero un 85% son consumidores. No podemos continuar así, no podemos seguir así. Ese no es la razón, no es el propósito por el cual Dios nos llamó a ser su iglesia. Es tiempo de ser hacedores de la palabra, a no seguir engañándonos a nosotros mismos, y sabemos que hay bendición al obedecer cuando obedecemos lo que Dios nos llama a hacer. Entonces yo creo que es tiempo, y Dios nos está retando a tomar una decisión. Es tiempo de tomar una decisión y pensar si vas a seguir siendo un consumidor, alguien que solamente viene o escucha la palabra de Dios o la ley, y viene esa imagen de esa ovejita que solo está engordando y engordando, pero no hace nada, no la pone en práctica, no está dispuesto a servir en nada, en servir a los demás o hacer lo que Dios te está pidiendo hacer, porque quizás Dios te ha estado llamando ya por un tiempo a servirle en algo, a hacer algo, pero no estás dispuesto a hacerlo. Creo que estás siendo un consumidor, o vas a ser un hacedor, alguien que va a responder a la palabra de Dios y que va a entender que no se trata sobre nosotros mismos, no se trata de mi comunidad, de mi conveniencia, de mi preferencia, que un servicio en el momento de congregarnos sí vas a recibir, pero estás llamado a servir, estás llamado a hacer algo, a poder servir a Dios y ser la iglesia en la manera que Él desea. Y quizás tú estás el día de hoy diciendo: si yo deseo ser un hacedor, yo quiero ser alguien que va a hacer y responder, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo empezar? Bueno, sabemos que la palabra de Dios está llena de instrucciones. Y si has estado ya por un tiempo oyendo y leyendo, tú has oído ya varias de esas instrucciones respecto al hecho que Él desea ser el primero en tu vida, el no crear ídolos, el que nada más tome el primer lugar en tu vida. Bueno, estás obedeciendo esa área, estás actuando correctamente en esa área, el poder entender que Él nos llama, Él nos da todo y solamente nos dice: solo devuélveme el 10%. Estás practicando eso, estás obedeciendo lo que Dios te está llamando a hacer. Estás llamado a servir,
que nos ha dado talentos, que nos ha dado dones y habilidades. Vemos que la Biblia está llena de instrucciones. Y si lo has leído, lo sabes. La pregunta es si lo estás haciendo. Por eso dice aquí el pasaje que no solamente escuchemos la palabra de Dios, pero que la pongamos en práctica. Y cuando ponemos en práctica lo que leemos, lo que escuchamos y no la olvidamos, dice que entonces Él nos bendice por nuestra obediencia. Yo creo que es tiempo de cambiar. Sé que todos queremos y deseamos esa bendición. Todos decimos y escuchamos una bendición de parte de Dios en la Biblia, la declaramos, la decimos, esa es mía, nos adueñamos de ella. Pero no estás haciendo realmente nada de lo que Dios te está llamando a hacer, no estás poniendo en práctica lo que estás oyendo. Entonces no podemos esperar que esa bendición sea nuestra. Cuando dejamos de ser solamente consumidores, solamente alguien que escucha, pero somos hacedores y no olvidamos lo que Dios nos está hablando y la ponemos en práctica y actuamos y servimos y hacemos lo que Él nos llama a hacer, entonces vamos a recibir esa bendición por nuestra obediencia. Entonces yo creo que ha llegado el punto de decidir, o es todo o nada, pero no podemos continuar así. Hay una necesidad de que las personas conozcan de Cristo y estamos llamados a servir. Y Mateo 9:37, Jesús les está diciendo a sus discípulos que la cosecha es grande, pero son pocos los obreros, son pocos los que están dispuestos a hacer realmente esa tarea que Dios nos llama a hacer. Entonces, ¿eres un obrero, eres un hacedor, o solo es y seguirás siendo un consumidor? Sabemos que lo que pasa cuando solo un grupo pequeño de personas responde y está dispuesta a hacer algo, a servir algo. Tú sabes qué pasa cuando eso pasa por mucho tiempo. Cuando eso sucede, sabes que llega un tiempo en el cual las personas se cansan, se rinden, se desaniman, se decepcionan, se alejan. Y tristemente eso pasa más frecuente de lo que pensamos, pero yo creo que como iglesia no podemos seguir así. Es tiempo de que demos todo en nuestro compromiso a Dios y que estemos dispuestos a obedecer en lo que Él nos llama a hacer. Y en las próximas semanas vamos a hablar un poquito más de eso, de que como iglesia que estemos dispuestos a darlo todo por Cristo, todo y poder dar en nuestra oración, darlo todo en nuestro servicio a Él, dar todo en cuanto a nuestra manera de compartir el Evangelio con los demás, el darlo todo en cuanto a nuestras finanzas y el dar lo que Dios nos da y poder darle a Él. Y vamos a darlo todo, pero recordando que no solo debemos escuchar la palabra de Dios, como dice Santiago 1:22, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica, de lo contrario solamente se engañan a sí mismos. ¿Realmente estás poniendo en práctica lo que Dios habla a través de su palabra? ¿Estás poniendo en práctica, estás actuando, estás sirviendo en la manera que Dios te ha estado llamando y que te ha equipado para hacer? Cuando hay una necesidad a tu alrededor, ¿estás sirviendo? ¿Estás dispuesto a hacerlo? Ahí estás poniendo en práctica lo que estás escuchando. Pero si no lo estás haciendo, entonces te estás engañando a ti mismo, porque estás pensando que solamente el escuchar, solamente el participar y llegar cuando quieras, eso es suficiente y eso es lo que Dios espera de ti, pero no es eso. Te estás engañando a ti mismo. Yo creo que el día de hoy Dios nos ha retado a que como iglesia, a que como personas que somos parte y formamos la iglesia de Cristo, dejemos de ser solamente personas que escuchan la palabra, pero que nos convirtamos en hacedores, que podamos responder realmente a lo que Dios nos llama a hacer y ver cómo Él hace cosas grandes a través de cada uno de nosotros, a través de nuestra obediencia. Oremos. Señor Jesús, te doy gracias el día de hoy por tu palabra. Gracias porque tú, Señor, eres grande, eres maravilloso, eres bueno. Señor, gracias porque en tu palabra encontramos ese libro de instrucciones que tú nos das, no solamente para que las escuchemos, pero para que las pongamos en práctica, para que podamos actuar, para que podamos obedecer lo que tú nos llamas a hacer. Señor, yo te pido que el día de hoy hombres, mujeres, jóvenes, niños estén dispuestos a dar ese paso y decir: yo voy a dejar de ser un consumidor, alguien que solamente escucha la palabra, pero quiero ser un hacedor, quiero ser un obrero, quiero ser alguien que va a hacer algo en respuesta a lo que tú has hecho por mí.
Señor, mi deseo y oración es que tú puedas realmente obrar a través de ellos, que puedas fluir a través de ellos, Señor, y que puedan hacer cosas grandes en tu nombre, porque eres tú el que obra a través de cada uno de ellos, Señor. Perdónanos si como iglesia, Señor, nos hemos convertido en esas ovejas obesas sin hacer nada, pero que el día de hoy, Señor, pueda ser un cambio, pueda ser el principio de un cambio, algo diferente, y poder ser, Señor, realmente esos obreros que tú deseas que seamos. Te damos honra y gloria en el nombre de Jesús. Amén. Y amigo, amiga, solo quiero que recuerdes que el enemigo va a evitar que tú des ese paso y que respondas en obediencia a lo que Dios te está llamando a hacer. Va a tratar y va a crear obstáculos a tu alrededor para que puedas hacerlo. Pero yo te quiero animar el día de hoy a que recuerdes que Dios está siempre con nosotros, que Él nos sostiene en su mano y que Él desea que actuemos y que obremos y obedezcamos lo que Él nos llama a hacer, recordando que Él está con nosotros todo el tiempo. Solamente nos dice: hijo mío, confía en mí. Confía en Dios esta semana, que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.